11:24 estamos de vuelta en Por la Mañana con la entrevista que les había prometido acerca de la prospección del túnel, todo lo que está que ver con los glaciares, medio ambiente. Y para eso estamos de nuevo con Carla Segers de Hola, Anglo Carolina, American. ¿Cómo estás? nuevamente. Muchas gracias. Aquí bien. Y una invitada nueva que nunca había tenido en el estudio, Marcela Bochetto. Hola Marcela, ¿cómo estás? Perteneciente al equipo de la Vicepresidencia de Medio Ambiente y Permisos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Quería partir contándoles que esta semana ha sido bien noticiosa con respecto a... No paramos no han nosotros. parado, ¿ah? Con No respecto paramos. al medio ambiente, con respecto a los glaciares, o sea, ha salido de todo. Sí, han salido mucha información, mucha que ha estado dando vueltas hace bastante tiempo y como hemos hablado siempre, Carola, hay mucha desinformación. Entonces, Ujú. en eso es nuestro interés de venir acá con Marcela para poder contar y hablarles un poco de este túnel de exploración que tanto ha dado vuelta y que tanto ha salido en... Tanto, bueno, pero para nosotros sí. En redes sociales y en algunos artículos. Específicamente en el mostrador también salió una entrevista donde hablaba un glaciólogo, que era Camilo Roda también, que hablaba un poco de este túnel, de los permisos. Por eso vamos a ir dilucidando aquí en esta entrevista Exactamente. con ustedes que nos están escuchando en este minuto en la casa. Vamos a ir dilucidando cada tema y vamos a preguntar todo lo que la gente quiere saber. Perfecto. Perfecto. Sí, ¿Les Aquí parece? estamos. excelente. Cuéntame, Marcela, tú estuviste en todo el proceso de hacer este túnel. No, el túnel empezó su construcción en el año 2008 y ¿Ya? terminó en el año 2011. Yo me incorporé al equipo del proyecto cuando el túnel ya estaba construido y cuando empezamos a hacer una campaña de sondaje para hacer un estudio hidrogeológico. Ya, perfecto. Como te decía, el túnel, bueno, ya tiene casi 10 años. ¿Cuál es la historia del túnel, Carla, tú pensás? Bueno, lo que pasa es que dentro de todo lo que es la zona de la faena minera del Rajo de la mina Los Bronces, existe siempre y dentro de lo que es el negocio minero, la necesidad de ir mirando nuevas fases de avance y se evaluó que había existido un prospecto minero muy relevante en esa zona. Y El de efectivamente sulfato. lo que se llama, lo que se pidió y lo que se detectó como conocido como sulfato. Es un término bastante técnico que hace mucha referencia y una geolocalización donde está este contenido mineral que podría ser potencialmente algo relevante para la empresa o el negocio. Y como nosotros tenemos la necesidad de trabajar desde esa línea, pero a partir del rajo, se trabajó la idea de hacer una prospección subterránea, no hacer Perfecto. nada en superficie. Para no Perfecto. realizar ningún tipo de afectación ni ningún tipo de generación de problemas en la superficie, porque esa es la subparte alta de lo que es el Hierba Loca. La cumbre alta, la Perfecto. zona más alta, sobre 4.000 metros básicamente ahí, donde no existe más que roca. Básicamente también está ahí lo que conoce mucha gente, que es el glaciar La La Paloma, paloma. y otros glaciares de blancos que están ahí. Hay glaciares también, entiendo como Altar Sur, que es también mixto, que tiene una parte rocosa, como lo habíamos hablado con Pablo, Sí. y tiene una parte blanca también. Entonces, para evitar lo que puede ser cualquier tipo de afectación en superficie, se hace O sea, un irrumpir túnel. en la naturaleza. en el Sí, fondo. nos Por parece eso que lo no. hicieron de Exactamente. forma subterránea. Ahora, todo eso tiene una generación de permisos ambientales y regulatorios que están regulados por la ley chilena. O sea, no es llegar y decir, mira, nosotros vamos a hacer un túnel a partir de aquí y terminar acá. No, todo este proceso, y es un poco lo que Marcela conoce también, tiene un respaldo en función de la legalidad vigente que existía en ese momento. En ese momento, en el año, decimos Hablamos, que imagínate, partió. esto Sí, partió. mira, la construcción del túnel empezó en el 2008. Este yacimiento se descubrió con una campaña de sondajes previa que había partido en el 2004 desde superficie y entonces se decidió continuar la exploración desde el Rajo. Y en ese sentido se construyó un túnel súper chico, muy pequeño para lo que es la minería, que el túnel tiene 4 metros de diámetro. Ya. Entonces, si ustedes lo pueden comparar, un túnel, por ejemplo, de una línea del metro, de la línea 1 del metro, ¿Ya? es como 3 veces más grande que lo que es este túnel. Era un túnel Es un túnel muy pequeño. chico, o sea, un túnel de 4 metros de diámetro donde entra solamente un vehículo. Y entonces, para poder realizar los sondajes para hidrogeológicos, se hicieron unas plataformas chicas y se construyeron unas máquinas de sondajes especiales que pudieran entrar en ese túnel.
El túnel está localizado en promedio a 550, 600 metros de profundidad. Es decir, por ejemplo, en el sector de La Paloma, el túnel está a 1000 metros de profundidad. 1000 metros. 1000 metros, o sea, es como Un kilómetro. 1 kilómetro, o sea, como Wow. 10 cuadras. Piensa que una línea de metro tiene una profundidad que va 20 metros. La próxima línea que puede que salga en la área que va a conectar todo lo que es Vespucio y Vitacura, esa zona va a tener como máximo 40 metros. O sea, hablamos de Y entonces Mm. nosotros estamos hablando de un túnel súper profundo. Y chico, como te digo, porque es donde cabe un vehículo solamente. Y se hicieron algunos cruces para que la camioneta pudiera dar vuelta y empezar, porque es realmente muy angosto. Y nosotros, bueno, cuando se construyó el túnel, esto tuvo todos los permisos sectoriales que debía tener. En ese tiempo, porque además no son los mismos permisos que se piden ahora, ¿o sí? Sí, son los mismos. Son los Se mismos. pedirían los mismos, porque mira, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental distingue las actividades de exploración de las actividades de prospección. Entonces, las actividades que ingresan al sistema de evaluación son las prospecciones. Para que la ¿Cuándo gente tiene- en su casa entienda. No, Claro. Prospección significa que sacan una muestra. no, ¿O no? déjame explicarte. Prospección significa cuando se construyen más de 20 plataformas para hacer sondajes. Ya. Infraestructura. O sea, cuando se construyen 20 plataformas es el espacio donde se instala una máquina de sondajes. Ya, perfecto. Exploración es una actividad menor a eso. Ya. Y ustedes dicen Entonces- que había exploración. Exactamente, porque nosotros nunca construimos 20 plataformas. De hecho, cuando se hicieron los sondajes, que, insisto, fueron hechos con el objetivo de conocer cuál era la situación de los acuíferos en la roca. Y nosotros construimos 7 estaciones. Entonces, legalmente, nunca esto se constituye como una actividad de prospección. Lo otro que tiene que ver es la profundidad, porque como tú decías que había salido una entrevista en El Mostrador hace poco, Sí, hace poco. al ser una actividad que está a esa profundidad, no se considera en área protegida, porque lo que se protege es lo que está en la superficie, son los recursos naturales que están en la superficie. Arriba, Claro, claro. arriba. Por lo tanto, a esta profundidad el túnel no tuvo ningún impacto en la superficie. Además, hay otra cosa que a mí me gustaría destacar, que es el método de construcción de este túnel. Porque Ya. el túnel se construyó con una máquina especialmente diseñada para esto. Bueno, tiene un nombre en inglés, pero es una tunelera para construir túneles. La gente le dice TBM, pero es una máquina parecida a la que se han construido las líneas del metro también. Es Ya. decir, nosotros nunca ocupamos explosivos para hacer tronaduras, para construir el túnel. Perfecto. A través de esta maquinaria, esta infraestructura específica solicitada para el tipo de túnel que requeríamos queríamos nosotros. Se hace a Perfecto, pedido, o sea, perfecto. es una tuneladora, como le dicen, que solamente serviría para hacer túneles de este diámetro, que era un diámetro muy específico, muy acotado y muy contenido. ¿Y qué hay de lo que dice este señor que en el 2007 vio varios campamentos mineros trabajando y que dejaron basura, tarros de aceite, etcétera? ¿Qué hay sobre eso? ¿Qué hay de Mira. cierto? Porque podemos tener unas fotos que tengan unos tarros de aceite y que no sean del lugar, no sabemos, son unas fotos muy inespecíficas, por eso me gustaría que lo aclararan. Por eso, mira, nosotros obtuvimos una resolución de calificación ambiental, es decir, permiso, otorga el sistema de evaluación de impacto ambiental para realizar los sondajes desde superficie. Esa resolución de calificación ambiental es del año 2004. ¿Ya? La campaña de sondaje se desarrolló en la superficie con la condición que puso la autoridad que nosotros no podíamos construir caminos, sino que toda la actividad se hizo por helicóptero. Esa campaña de sondaje terminó en el 2008. Por eso, claro, han habido campamentos para la construcción, o mejor dicho, para la instalación
de esa máquina de sondaje en la superficie de Yerba. Esos residuos fueron retirados posteriormente. Sí, Porque es un compromiso que se tiene con cualquiera de las campañas que se realicen de investigación científica también que se hacen permanentemente y que cuentan con toda la aprobación de, por ejemplo, bienes nacionales, entiendo, que genera un permiso para poder realizar anualmente este tipo de campañas. Entonces, mira, todos los permisos ambientales, todas las RCA, como se las conoce, las resoluciones de calificación ambiental, siempre tienen unas condiciones de abandono y cierre. O sea, de los imposible que proyectos. dejen basura, que dejen No, ¿Es o sea, imposible? eso está mientras se ejecuta el trabajo y después todo eso se retiró. O sea, también pueden haber fotos del 2012 donde no van a encontrar más los residuos, ¿me entiendes? Porque, Claro. porque se terminó el trabajo, El trabajo. en Yerba Loca. Y volviendo al túnel, el túnel tuvo todos los permisos del Cernagiomín. Cernagiomín es el órgano sectorial, digamos, del Servicio Nacional de Geología y Minería para la construcción del túnel. Nosotros tuvimos fiscalizaciones del Cernagiomín en su momento y cuando se terminó de construir a fines del 2011, el Cernagiomín dio su conformidad, lo recibió conforme con los permisos que nos había otorgado anteriormente. O sea, no era necesario ingresar Al sistema de evaluación. de evaluación SEIA Sí. para poder hacer ese túnel. Exactamente, sino que Porque eso sería una falta, claro, pero no era necesario. No, nosotros tuvimos todos los permisos sectoriales. Por ejemplo, la SEC, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, nos dio los permisos sectoriales para todo lo eléctrico, en el túnel y así sucesivamente. Y también es importante destacar que en más de una oportunidad, todo lo que es la operación y construcción y desarrollo del túnel de exploración ha sido fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Incluso la última petición fue a pedido de redes sociales que llamaban a la ministra Schmidt para que pudiera gestionar o facilitar una inspección, la cual se realizó. El inspector fue, la persona de la SMA fue. ¿Cuándo fue esta inspección? Esto fue en enero. ¿De este año? Fue en enero de este año. Enero, febrero de este año. Ahí fue la última inspección. Fue la última y por fue a bienes partir de eso. nacionales. No, por la superintendencia. Es que es una cosa un poco intrincada, pero en Chile, de acuerdo a la nueva legislación, corrígeme Marcela, por favor, si estoy equivocada, porque aquí ella es la que conoce más, es la superintendencia la que puede realizar las fiscalizaciones. ¿Ya? La que puede ir y determinar que alguna obra a partir de denuncias que generan o las mismas personas a partir de individualidades, o también creo que los mismos servicios pueden ir a hacer una denuncia. Yo creo que vayan y fiscalicen que esto se está realizando de la manera oportuna y de acuerdo a lo que ellos han declarado que tienen que hacer. O sea, esta gente que pide que fiscalice bienes nacionales no corresponde. Yo creo que bienes nacionales no es el organismo que debe realizarlo. Los santuarios de la naturaleza, como es el caso de Yerba Loca, están bajo la potestad del Consejo de Monumentos Nacionales. Sí, ajá. Monumentos Nacionales. La primera fiscalización que nosotros tuvimos de la Superintendencia de Medio Ambiente fue en el año 2015. En aquella oportunidad, la superintendencia fue junto con los servicios involucrados, que fue el Consejo de Monumentos Nacionales, fue la Dirección General de Agua, fue el Servicio Agrícola y Ganadero, y realizaron la fiscalización dentro del túnel y fuera del túnel. ¿Ya? En aquella oportunidad, ellos no encontraron ningún incumplimiento. O sea, su resultado fue que ustedes positivos. Nosotros en legalidad, en el marco legal, exactamente. Ya, perfecto. Y que tampoco se había generado ningún impacto no previsto, porque también en las redes sociales habían dicho erróneamente que el túnel había provocado impactos en la superficie. ¿Sí? Y como te decía, bueno, ellos detectaron que no había pasado nada. Y como te decía, el túnel es 1/3 de lo que es una línea del metro, que ocurre a 1000 metros de profundidad. Entonces, en la avenida Poquindo no hay impactos en la superficie, digamos, donde corre la línea 1. Entonces, es para que la gente tenga una noción, una comparación. ¿Y por qué crees tú que se habla de la poca transparencia que tiene este túnel en Yerba Loca? Yo creo que lo de la poca transparencia no es correcto.
Ujú. Yo creo que nosotros hemos explicado y mostrado las actividades del túnel todas las veces que nos lo han requerido en distintas instancias, y hemos estado siempre disponibles para mostrarlo. Hay, por supuesto, muchas medidas de seguridad que cumplir para ingresar. Hay Entonces, visitas, se han generado adelante. incluso visitas de las comunidades de aquí, del área cercana, que han ido, han podido ver cómo es el túnel, han entrado hasta el final, han sido parte de todo el proceso de seguridad para el ingreso a un túnel de estas condiciones y estas características. O sea, es un espacio que no ha estado encerrado ni encapsulado. O sea, sentimos que de alguna manera, claro, efectivamente hay mucha como información ajustada o Ajustada a la adaptada realidad, claro. que básicamente puede tener cierto sentido, pero que no hay un correlato con lo que realmente sucede desde nosotros. O sea, efectivamente es un túnel que cuenta con una aprobación que ha sido fiscalizado y que está abierto para, por ejemplo, las últimas comunidades creo que fueron incluso de La Rayana o algún grupo de farellones que fue a ver La y semana conocer pasada. exactamente Sí, y han fue participado y han estado ahí. Entonces, efectivamente, claro, hay información que uno a veces dice, bueno, por desconocimiento también de la legislación o de las regulaciones nacionales que tenemos en el tema medioambiental, sucede un poco esto. Son tecnicismos, son cosas que no son de a veces fácil entendimiento. Nosotros internamente hablamos de la RCA, de la EIA, de la del CEA. Lo que pasa es que es muy Entonces, es técnico muy el técnico en tema, muchas cosas. pero hay algo que molesta a la población, que es que se vuelve a dejar entrever que Anglo American es el responsable de que esté cerrado Hierba Loca. Lo hemos conversado aquí Sí. innumerables veces, se lo hemos comentado a los vecinos, Sí. pero queremos saber cuál es tu opinión acerca de eso y por qué se habla de una conveniencia de este cierre del parque. Bueno, primero que nada, nosotros no tenemos nada que ver con el cierre del parque. No es de nuestra propiedad, porque es propiedad del municipio. Como te decía, los santuarios están regulados por el Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros difícilmente podríamos cerrar un lugar que no es de nuestra propiedad ni que está bajo nuestras atribuciones hacerlo. Segundo, ese deslizamiento que se produjo en Yerba Loca no tiene nada que ver con la Las actividad, tronaduras. No, porque la zona del rajo actual de los bronces, donde ocurren tronaduras, está a 10 kilómetros del lugar donde se produjo el deslizamiento. Entonces las ondas, las vibraciones que pudieran haber, no llegan hasta ahí. Y por otro lado, nosotros hemos hecho estudios de esas vibraciones. Y en realidad, si uno lo pudiera comparar con un sismo, como tiembla normalmente, En Chile, en sobre Chile todo por y los acá en la países. cordillera, eso es menor a un sismo de 1 grado. Entonces, no hay posibilidad, digamos, de que ese sismo cause ese efecto. Que Perfecto. tampoco Porque llega a nosotros, ese lugar. O sea, no llega, no llega a llega. ese lugar. O sea, no es culpa de no los tiene- bronces y además no tiene nada que ver. los bronces no es el encargado en cerrar el parque, No, ninguna es de las el dos municipio. cosas. Sí. Pero cito textual a Roda, que Sí. salió en el mostrador, que afirma que un derrumbe es un flujo lento el que está ahí y que eso no representa un riesgo superior para la ladera de la cordillera. Por lo tanto, debería abrirse Hierba Loca. Lo cito textual. Mira, en la cordillera efectivamente ocurren deslizamientos permanentemente, Ujú. porque en términos geológicos, como me han enseñado los geólogos, la cordillera de los Andes es relativamente nueva. Claro, joven. Joven. Es joven. Entonces, ¿sí? y por las características del suelo y de la roca, ocurren permanentemente estos deslizamientos. Y de hecho, en la mina propiamente tal, nosotros tenemos medidas de seguridad para el control de avalanchas, porque es un riesgo para los trabajadores. Que Hierba Loca esté cerrado o no cerrado por una medida preventiva, precautoria del alcalde, es una decisión de la municipalidad. Es una decisión de seguridad. de seguridad, de lo que la municipalidad considera pertinente. Ujú. ¿Me entiendes? Si ellos quieren o creen que se puede proteger, que es necesario para proteger la vida de las personas que hacen trekking o senderismo en la zona. ¿Pero no le parece un poco descontextualizada este cierre Yo no puedo- para la realidad de la Sí, cordillera es que, chilena? Porque eso es lo son que... las declaraciones de son él, la- yo creo. sí, Él yo se no- hace yo cargo no- de yo sus yo no me propias puedo declaraciones. hacer cargo de las decisiones de la Claro. municipalidad.
O las declaraciones del las señor Rada, pero exactamente. son efectivamente medidas que se toman en función de asegurar la seguridad, valga la Ujú. redundancia, de quienes visitan y si son o no son efectivas o no, bueno, es una decisión que pasa por quienes administran y quienes gestionan el santuario, que no somos nosotros. ¿Y ustedes están de acuerdo en hacer un nuevo sendero? Es que tampoco nos corresponde a nosotros, yo creo, hablar de nuestro expertise, no es el montañismo, no podríamos Perfecto. definir en este momento si la ruta que se está eligiendo es la más adecuada o la más segura o la más eficiente. Es una decisión que debe, me imagino, darse en otro ámbito y en otra discusión. Nosotros somos parte de este entorno, compartimos este entorno, pero no es nuestro deber o poder decir, mira, efectivamente esta es una buena o una mala ruta. Entendemos, eso sí, la necesidad que existe de un grupo de montañistas, de andinistas, de acceder a esto, pero son situaciones geológicas que se acrecentan también con condiciones dadas por efecto del cambio climático y que son probables de suceder en otras instancias de la cordillera. Por ejemplo, me decían en el Morao, en el Cajón del Maipo también se produjo. O sea, Sí. es una condición y característica que existe y que va a existir probablemente por mucho tiempo dada la geomorfología que tiene nuestra cordillera. O sea, Entonces, jamás, decidir o no una buena ruta, yo creo que yo no soy andinista, no te lo podría decir. claro, Anglo American no No, no, es no capaz de no, decidir no, una ruta. No, no, para nada. para nada, No es no nuestro, no queremos, es no es nuestro nuestro expertise, rubro, ni ni tampoco. siquiera nosotros personalmente te podríamos decir, ni siquiera somos tan Ya, tricky ahí para está la poder. respuesta para todos los que escribieron ahí abajo de la publicación. Pregúntenle a Anglo American si haría una ruta. Ellos no son andinistas, por lo tanto, No, mira, yo creo que tomando esa consulta, sabemos que hay una necesidad de quienes gustan y quieren acceder a esto y que gente que tiene cierto nivel de experiencia en la montaña, llegar a la base del glaciar o llegar a la zona donde está la paloma, no es un trekking que se hace por el día, no es un paseo en familia, tiene cierto grado de dificultad técnica también. Me imagino que entre ellos y entre los grupos de andinismo podrían ellos básicamente resolver esto, cuál es una de las mejores rutas o no, claro. porque hay que tener conciencia de que la montaña tiene grados de seguridad que hay que tener a nivel climático, a nivel de la dificultad del terreno, a nivel de la experiencia del andinista. Y todos esos elementos se juntan para definir o no una buena ruta, que yo creo que, bueno, grandes andinistas tiene Chile y ellos podrán decir si esa es una ruta oportuna o no, de seguir o no. Ya, perfecto. ¿Algo más que nos quieras comentar para ir cerrando, Marcela? Bueno, me gustaría decir que nosotros estamos siempre disponibles y abiertos para compartir información sobre las dudas que tenga la gente em, relativas al túnel, problema con eso, y reforzar la idea de que una de esta naturaleza, a esa profundidad y de ese tamaño, no es posible de generar un impacto en la superficie, ni en los glaciares, ni en el tratamiento. Con respecto a los permisos que dicen que ustedes no tienen, no es así. No, Aclarémoslo No, de no. ninguna para manera. finalizar. Nosotros tenemos los permisos correspondientes otorgados por los servicios que competencia en la materia, como el Servicio Nacional y otros más. Fuimos fiscalizados por la Superintendencia de Medio Ambiente 2 veces y el túnel está en completo cumplimiento de la legislación. Perfecto, eso está claro y preciso. ¿Algo más para terminar, Carlita? No, nada, agradecerte nuevamente siempre el interés de ponerle estos puntos en relevancia y bueno, comentar lo mismo que decía Marcela, abiertos a conversar sobre lo que sea de interés sobre nuestra tarea y nuestra labor acá de minería. Muchas gracias a ustedes por venir. Y bueno, esperamos haber contestado todas sus preguntas. Si no lo hicimos, por favor, escríbenos, ya sabe, @por la mañana o en el Facebook abajo nos dejan sus comentarios y nosotros vamos a hacer el canal que pueda transmitir todas estas observaciones a todo el entorno de Lo Barnechea. Así que voy a ir a una canción para que despidamos a nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Vamos con Baltimore, Tarzan Boy. Me encanta. Dale.
11:56 estamos de vuelta después de esa entrevista muy útil para la comuna porque además estuvimos hablando de lo que sale en las redes sociales sobre el túnel, sobre el glaciar Palomar, sobre la actuación ahí de la minera Anglo American de los bronces. Así que muy entretenido, esta entrevista va a quedar grabada y usted la puede volver a ver en nuestro muro en la radio Arrayán. Oye, antes de irme, Dieguito, les quiero recordar lo que nos mandó la municipalidad, Exposición Pura Cerámica, ya que reúne a 80 creadores de la Barnechea y está en el Centro Cultural de El Tranque, 10.300. Recuerden que el valor de la entrada es 5.000 y que el descuento está con tarjeta vecino. Organizan las curadoras de arte Carolina Weinstein y María Eugenia Barros. Así que, por favor, no se pierdan Exposición Pura Cerámica. Yo voy a ir viernes, sábado y domingo. Incluye talleres, demostraciones, exposiciones y un homenaje a Hugo Marín, este destacado ceramista. Así que vamos a estar estos días revisando y pasando esta información. Los dejo. Hasta mañana. No se pierdan el programa mañana a las 11, como todos los días. Gracias, Diego. Chao, chao.